Este caso ocurre en el Reino Unido, el 2 de julio de 2022. Conozcan a Thomas Campbell. Thomas nació en Manchester entre 1983 y 1984. Él se convirtió en el foco de una importante investigación criminal en el Reino Unido en 2022. Un caso de traición y un crimen brutal planeado profesionalmente. La vida adulta de Thomas estuvo fuertemente marcada por su participación en actividades criminales graves que abarcaron más de 2 décadas. Su primer arresto ocurrió en el año 2002, cuando tenía apenas 19 años. Fue sentenciado a 9 años de prisión por su participación en una conspiración violenta para robar, durante la cual se descubrió que portaba una espada samurái. Tras su liberación de prisión en 2008, después de haber cumplido 6 años, Thomas se reencontró con una vieja amiga de la infancia llamada Colleen. Colleen y Thomas tenían la misma edad en la escuela. Colleen Campbell creció en Clayton, al este de Manchester, y fue criada por su madre en un hogar monoparental. Su padre había estado ausente de su vida desde que ella tenía 5 años, ya que fue encarcelado por cargos relacionados con sustancias ilegales. Colleen y Thomas se reencontraron durante una salida nocturna y su relación floreció rápidamente. Para ese entonces, Thomas ya era conocido por sus actividades criminales, con una reputación basada en condenas anteriores. Pero esto no desanimó a Colleen. Ella estaba acostumbrada a la delincuencia. En 2010, Colleen dio a luz a su primer bebé en común. Era un niño. A pesar de convertirse en padres, la actividad criminal de Tomás persistió. Ese mismo año, fue condenado por posesión con intención de distribuir. Este cargo menor marcó el inicio de una participación más profunda en delitos relacionados con las drogas. A pesar de la condena, la relación entre Tomás y Colleen se fortaleció aún más, y la pareja se casó el 21 de junio de 2011. Se establecieron en la ciudad natal de Colleen, Clayton, en el este de Manchester. Para 2013, Thomas Campbell se había convertido en una figura prominente dentro de una red de crimen organizado, enfocándose en la distribución de sustancias ilegales. Pero desde 2010 hasta 2021, la inteligencia policial lo había vinculado con el tráfico de sustancias ilegales. Sin embargo, Tomás siempre mantuvo la imagen pública de un exitoso instructor de fitness e intentó ocultar bien sus rastros. Él escondía regularmente su dinero y sustancias ilegales en escondites bajo tierra, asegurándose de tener muy poco en su propiedad. También revisaba rutinariamente si había dispositivos de rastreo en su auto. Una vez incluso encontró un dispositivo de rastreo y confrontó a la policía con él en la comisaría. Tomás y Colleen parecían disfrutar de la buena vida, viajando frecuentemente en avión a destinos de lujo. Un informe destacó que gastaron 10,000 libras en unas vacaciones de 10 días en Cancún, donde viajaron en asientos premium y se hospedaron en un hotel de 5 estrellas. Sus perfiles en redes sociales estaban llenos de fotografías de estas excursiones, capturando momentos con delfines, cócteles, tigres y paseos en barco. Conducían autos lujosos y usaban ropa y joyas costosas. Todo esto levantó sospechas. La historia era que Colleen trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa y recibía créditos fiscales del gobierno para trabajadores, mientras que Thomas estaba registrado oficialmente como instructor de fitness independiente. Era descaradamente obvio que sus ingresos superaban por mucho sus ganancias oficiales. Esto, por supuesto, atrajo la atención de las autoridades. Entre 2009 y 2015, se cree que Thomas ganó más de 100,000 libras a través de actividades ilegales. Así que su casa fue allanada en marzo de 2015 y sus autos fueron confiscados bajo sospecha de lavado de dinero. Luego se descubrió que la pareja tenía conexiones con traficantes condenados. Ambos fueron condenados en 2019. Se les permitió aceptar un acuerdo de culpabilidad, aconsejados en cierta medida por los investigadores. Thomas recibió una sentencia de prisión de 2 años y el castigo de Colleen fue una sentencia suspendida de 2 años, lo que significa que no cumplió tiempo en la cárcel. La disparidad generó preguntas.
pero se cree que la decisión fue influenciada por el posible impacto en sus hijos si ambos padres eran encarcelados, y teniendo esto en cuenta, Colleen se libró de la cárcel. Colleen se mantuvo comprometida con su matrimonio, visitando a Thomas regularmente mientras él estaba en prisión. Sin embargo, Thomas se volvió cada vez más paranoico, sospechando que ella le era infiel durante su ausencia. La relación, que de otro modo era buena, pronto se volvió tóxica. Al salir, Thomas confrontó a Colleen con acusaciones de infidelidad, lo que deterioró aún más la relación. Se mudó de su casa a un departamento en el centro de la ciudad, pero el conflicto continuó. Las cosas se pusieron tan mal que ambos se denunciaron mutuamente ante la policía. Colleen acusó a Thomas de atacarla, de colocar dispositivos de rastreo en su auto y de hacer amenazas repetidas. A su vez, Thomas afirmó que ella había dañado su propiedad, le arrojó objetos y lo agredió verbalmente. A pesar de estas acusaciones, ninguno tomó acciones legales y la policía no tomó más medidas. Esto continuó por algún tiempo, hasta que su matrimonio finalmente terminó cuando Colleen acusó a Thomas de tener una aventura. La traición fue demasiado. Más tarde, dijo que podría haber soportado una aventura con una desconocida, pero no con alguien cercano a ella. La mujer involucrada era su mejor amiga. En un ataque de ira, destrozó el auto de su ex mejor amiga y luego fue arrestada por causar daños a la propiedad. Finalmente, en 2021, Colleen y Thomas finalmente solicitaron el divorcio. Colleen una vez le dejó un mensaje de texto a Thomas diciendo: «El karma se sirve mejor frío, y yo puedo ser la cabrona más fría que hayas conocido». Después de la separación, Thomas siguió muy involucrado en actividades criminales, operando bajo el radar usando EncroChat, una plataforma de mensajería encriptada preferida por los criminales organizados. Se creía ampliamente que era imposible de rastrear por las autoridades, ganándose el apodo de el WhatsApp de los criminales. Sin embargo, esta creencia se vino abajo cuando las autoridades descubrieron una manera de acceder a los mensajes encriptados, lo que llevó a una ola de arrestos de criminales. A medida que se difundían las noticias de arrestos relacionados con EncroChat, Thomas empezó a preocuparse cada vez más de que sus propios negocios criminales pudieran ser expuestos. En un intento por evitar ser detectado y procesado, decidió abandonar el Reino Unido. Inicialmente, se mudó a Marbella y luego a España antes de trasladarse a Dubái, pero Thomas pronto regresó al Reino Unido, estableciéndose en Greater Manchester, donde compró una casa adosada de 350,000 libras y se mudó con una nueva pareja. La razón por la que Thomas regresó al Reino Unido fue porque quería mantener una relación con sus hijos. Thomas y Colleen hicieron las paces y acordaron ser cordiales, y también acordaron criar juntos a sus hijos, programando visitas y asegurándose de que Thomas pasara tiempo de calidad con sus hijos. A pesar de su pasado turbulento, se mostraban unidos en los eventos, tratando de darles a los niños una sensación de normalidad. Pero Thomas no sabía que Colleen no estaba precisamente feliz de que él siguiera adelante con otra mujer, y ella mantenía un deseo de venganza, como ya lo había amenazado antes. Y no solo eso, la nueva mujer con la que Thomas estaba saliendo no era cualquier mujer. Ella era la expareja de otro criminal, un hombre que la policía de Greater Manchester declaró que estaba fuertemente involucrado con grandes cargamentos de droga en Manchester. Para Thomas, este hombre era un rival. Su nombre es Juan Belfield, y Juan no estaba contento con la relación de su ex con Thomas. Esto quedó claro por un mensaje de texto que él le envió a ella una vez que se enteró de su relación. Juan envió un mensaje diciendo: «Tú y ese idiota van a terminar muertos. Nunca tendrás novio, tendrás que mudarte de país. Espera una semana y verás por qué y qué pasa cuando te burlas. ¿Por qué te respetaría alguna vez si estás saliendo con Thomas Campbell?». Juan quería venganza y Colleen también. Sin embargo, todavía no se conocían. El sábado 25 de junio de 2022, Colleen recibió una solicitud para seguir la de Juan Belfield. Al día siguiente, el 26, ella revisó su cuenta y le dio like a una fotografía pensando que solo era un admirador. Pero Juan tenía un motivo oculto.
Él conocía el pasado de Colin y la relación con Tomás y quería información. Colin y Juan se comunicaron extensamente, intercambiando 35 llamadas telefónicas y 68 mensajes. Ambos estaban llenos de resentimiento. Colin y Juan rápidamente formaron un vínculo, dándose cuenta de que estaban unidos por un propósito común: la venganza. Él buscaba vengarse de su ex y quería castigar a un competidor, y Colin quería que el karma se sirviera frío. Así que, según sus declaraciones, decidieron que lo iban a robar. El plan era averiguar dónde Thomas Campbell escondía su riqueza, joyas y sustancias ilegales, tanto dentro de su casa como en los lugares donde las tenía enterradas. La decisión de Colin de asociarse con un criminal peligroso como John y planear un acto tan violento contra el padre de sus hijos fue un error imprudente. Si realmente comprendía lo que estaba a punto de suceder, sigue siendo incierto, pero su participación en un plan tan peligroso y su absoluta ingenuidad son realmente impactantes. El 27 de junio, John hizo su primer movimiento. Colin le informó a John que Thomas iba en camino a recoger a su hija de la escuela. Para ejecutar su plan, John solicitó la ayuda de Reese Stephen, de 29 años, y Stephen Cloud, de 39 años. Mientras John observaba desde su auto, Reese y Stephen se acercaron al vehículo de Thomas y discretamente colocaron un dispositivo de rastreo en él. Colin había proporcionado información crucial, enviando un mensaje a John en el que describía exactamente cuál sería su vehículo. John y Stephen luego usaron el rastreador para seguir a Thomas y vigilar su casa. Mientras planeaban sus siguientes pasos, John le envió otro mensaje a Colin pidiéndole el número de la casa, involucrándola aún más en el plan para rastrear y atacar a su exesposo. Ella le envió un mensaje a John diciéndole que el número era 17. Varias horas después, John regresó a la casa, pero esta vez con Reese. Esto era para señalar cuál era la casa de Thomas. Colin y John aún no se habían conocido en persona, pero eso pronto cambió cuando acordaron encontrarse junto a su salón de belleza. Colin se alejó de su negocio para encontrarse con John en una calle cercana, donde ambos se sentaron en su vehículo. Durante esta reunión, John le mostró a Colin su teléfono móvil, el cual mostraba la ubicación del auto de Thomas Campbell, gracias al dispositivo que se había colocado en el auto de Thomas. Ahora bien, aunque los detalles exactos de su conversación en el auto siguen siendo desconocidos, está claro por los eventos posteriores que John había formulado un plan, y Colin, por todos los indicios, fue cómplice, o al menos aceptó lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, John y Stephen regresaron a la casa de Thomas, esperando a que él regresara. A las 11:26 p.m., vieron cómo Thomas llegaba a casa y abría la puerta principal. Poco después, John le envió un mensaje escalofriante a Colin diciendo la palabra mañana. El plan ya estaba decidido. Al día siguiente, el 30 de junio, John llegó a la casa de Thomas con sus hombres listos. El objetivo era atacar por sorpresa a Thomas y averiguar dónde guardaba su dinero. Sin embargo, esto se convirtió en un ensayo fallido. En lugar de entrar a su casa, como se esperaba, Thomas había salido a pasear a su perro, lo que hizo que los conspiradores abortaran su plan inicial. Aunque el respiro fue breve, ya que Thomas fue acechado de nuevo 2 días después. El 2 de junio de 2022, el equipo finalmente estaba listo. Sin embargo, el plan cuidadosamente orquestado de John tuvo un contratiempo inesperado. Stephen Cloud, quien se suponía que sería el conductor del equipo, estaba inlocalizable, ya que había desaparecido durante una juerga en un club de swingers en Rochdale. Frustrado por su falta de compromiso, John le envió un mensaje, expresando que estaba decepcionado porque le había fallado. Pero John ya estaba harto de ser paciente. No iba a permitir otro intento fallido, así que John le pidió ayuda a un miembro de su familia de 50 años, llamado Cal Murphy. Cabe mencionar que Cal no tenía idea de por qué John necesitaba que lo llevaran ni qué iban a hacer los hombres en su camioneta esa noche, lo que lo convierte en una persona inocente en este caso. Cal Murphy aceptó, y esa noche en su camioneta Vauxhall estaban John Belfield, Reese Stephen
y otro hombre que hasta el día de hoy sigue sin ser identificado. Se estacionaron justo al lado de la casa adosada de Thomas, en la entrada de la casa vecina. Incluso sabían que la casa vecina iba a estar desocupada y ahí esperaron. El plan estaba tan cuidadosamente pensado y ejecutado con tanta precisión que no tuvieron que esperar mucho. Apenas 5 minutos después, Thomas llegó a la puerta de su casa. Cuando metió la llave en la cerradura, de repente fue atacado por detrás. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una propiedad vecina captaron los brutales momentos en la puerta de Thomas Campbell mientras él intentaba desesperadamente defenderse de sus 3 atacantes, gritando por ayuda. Sin embargo, esto no fue una simple pelea a puñetazos, ya que los atacantes estaban armados. Durante la violenta pelea, Thomas soportó 40 segundos de golpes, patadas y múltiples puñaladas sin descanso. Cuando ya estaba visiblemente cubierto de sangre y no podía defenderse, los atacantes lo arrastraron dentro de su propia casa y lo que siguió fue aún más horrible. A Thomas lo desnudaron por completo y solo le dejaron puestos los calcetines. Le ataron los tobillos con cinta adhesiva para que no pudiera moverse. Todo el tiempo, la sangre salía a chorros de su cuerpo, como lo demuestran las marcas de salpicaduras que cubrían su casa a lo largo del pasillo. Se desconocen los detalles exactos de quién hizo qué. Sin embargo, los ladrones empezaron a saquear la casa en busca de dinero y sustancias ilegales. John empezó a buscar 2 relojes Rolex. Mientras tanto, uno de los hombres comenzó a torturar a Thomas. Quizá para obtener información o quizá impulsado por los celos y el odio. Continuaron golpeándolo, dándole puñetazos, apuñalándolo, pisoteándolo e incluso le hicieron una herida en el brazo lo suficientemente grande como para matarlo. Luego lo acostaron en el suelo y procedieron a verter agua hirviendo sobre sus genitales. Como método para infligirle más dolor y una humillación total, lo voltearon boca abajo y le vertieron agua hirviendo en los glúteos. Esta horrible experiencia duró 2 horas y resultó en un asombroso total de 61 lesiones. Una vez que los atacantes se dieron por satisfechos y no pudieron encontrar dinero, abandonaron el lugar, dejando a Tomás en el suelo, luchando por su vida y sufriendo un dolor horrible. Al salir, la pandilla dejó la puerta abierta. Tomás logró reunir fuerzas para alcanzar su teléfono e intentar llamar a los servicios de emergencia, pero esto fue en vano. El operador de emergencias contestó, pero Tomás no respondió. El operador intentó desesperadamente que Tomás hiciera algún sonido. Sin embargo, eso ya era demasiado pedirle. Tomás quedó en un charco de sangre y agua hirviendo. Durante las siguientes horas, sucumbió a sus heridas y falleció. 10 horas después, un vecino llamado Lee salió a dar un paseo en bicicleta alrededor de las 7:30 am. Lee notó que la puerta principal de Tomás estaba abierta. Curioso y preocupado, fue a revisar. Lee se encontró con una escena que nunca olvidará: el cuerpo sin vida y ensangrentado de Thomas Campbell. Era evidente que llevaba algún tiempo muerto y que fue sometido a una tortura horrible. Lee llamó a los servicios de emergencia y la policía llegó pronto al lugar. Comenzó una investigación. Al principio, la investigación fue difícil, ya que no había ADN de los perpetradores en el lugar. Además, algunas cámaras de circuito cerrado de televisión fueron retiradas antes del ataque. La policía visitó a Colleen para informarle que su exesposo había sido asesinado de manera horrible. A pesar de escuchar esta trágica noticia, sorprendentemente, ella regresó al trabajo al día siguiente. En algún momento después del ataque, John Belfield huyó del país hacia Sudamérica y vivió en Surinam. Durante la investigación, la policía recuperó un rastreador que había sido colocado en la camioneta de Thomas. Y no pasó mucho tiempo antes de que la policía pudiera identificar el vehículo del asesinato, utilizado para ir y volver a la casa de Thomas. La policía luego rastreó los movimientos de la camioneta, lo que los llevó a Peak Forest, y en Peak Forest recuperaron varios objetos de la casa de Thomas, incluyendo su cartera y su licencia de conducir. Pero junto con estos objetos estaban los restos quemados de un termo, junto con un teléfono móvil.
El teléfono móvil fue analizado y se descubrió que el teléfono había sido utilizado para operar el rastreador en el auto de Thomas. El teléfono que se encontró era incriminatorio, ya que todos los mensajes de texto y llamadas estaban registrados. Pronto quedó claro para la policía que John era el cerebro detrás de este caso y orquestó el brutal final de la vida de Thomas. La policía entonces se dio cuenta de que John había estado en contacto con Colleen y que ambos habían hablado de vengarse. La policía luego descubrió algunas grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales fueron captadas en la propiedad de Colleen. Con estas grabaciones y los datos de llamadas, la policía se dio cuenta de que Colleen había recibido una llamada de John solo minutos antes del brutal ataque a Thomas. Su comunicación con John sobre los detalles y el paradero de Thomas era continua. El 13 de julio, Colleen fue arrestada bajo sospecha del asesinato de Thomas. Según los informes, ella estaba visiblemente temblorosa y se mostró sorprendida y confundida. Ella comenzó a decirles a los oficiales que todavía amaba a Thomas y que no tenía ninguna razón para quererlo muerto. Empezó a decirles a los oficiales: «Esto no tiene nada que ver conmigo». Stephen Cluth también fue arrestado en relación con el asesinato debido a su papel en la planificación. Reese Stephen se determinó que había estado en la escena del crimen y también fue arrestado. Después de un juicio de 5 semanas, Stephen, Reese y Colleen se declararon no culpables de los cargos, pero un jurado de sus pares los declaró culpables de conspiración para cometer robo. Reese tuvo un papel central en el brutal ataque y también fue declarado culpable de asesinato. Stephen y Colleen fueron declarados culpables de homicidio involuntario, lo que refleja sus papeles menores, pero aún significativos en el crimen. En el Tribunal de la Corona de Bolton, el 22 de febrero de 2023, se dictaron las sentencias. Reese Stephen recibió una sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 37 años. Esta es una sentencia inusualmente larga en comparación con otros casos de asesinato en la historia reciente de Manchester. Esto refleja el nivel de brutalidad y premeditación. Stephen también recibió una sentencia de cadena perpetua, pero con un periodo mínimo de 12 años. Colleen Campbell fue sentenciada a 13 años y debe cumplir al menos 2/3 de su condena en prisión por su papel en el crimen. Pero John Belfield, el presunto autor intelectual, permaneció prófugo durante casi un año más. La policía pensó que había huido a España. Sin embargo, fue reconocido por las autoridades en Sudamérica. Tras su arresto, se compartió información sobre su paradero con la policía de Manchester y posteriormente fue trasladado en avión de regreso a Manchester para enfrentar al sistema de justicia. Su juicio está programado para el 3 de junio de 2025. Carl, el conductor, no estaba al tanto de la actividad criminal y no fue acusado. El otro hombre involucrado en el crimen aún no ha sido identificado, a pesar de todos los intentos de las autoridades por localizar al último responsable. La familia de Thomas Campbell quedó devastada por el brutal crimen que les fue infligido. Su hermano, en particular, estaba enfurecido por la sentencia dictada a Colleen Campbell, creyendo que fue demasiado indulgente. En los días posteriores a la muerte de Thomas, la familia inicialmente acogió y apoyó a Colleen. No tenían idea de su participación. Más tarde se supo que ella había estado guardando un terrible secreto y era cómplice del brutal asesinato. Desde entonces, el hermano de Thomas obtuvo la custodia de los niños, haciéndose cargo de ellos tras la trágica pérdida de su padre. Ninguno de los responsables involucrados en el asesinato parece mostrar remordimiento genuino, aunque los informes sugieren que Colleen se derrumbó y lloró en el tribunal. Sigue habiendo incertidumbre sobre si sus lágrimas fueron por culpa por lo ocurrido con Thomas, preocupación por el impacto en sus hijos o simplemente autocompasión ante las consecuencias que ahora enfrenta.